Pero yo siempre te busco aquí cerca, de frente, para dormirse. Aleluya. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 9. Y en el capítulo 9 hay un pasaje donde Pablo, entre otras cosas, defiende su llamado a predicar. Cuando algunos le querían decir, no, tú no eres de los 12 que eligió el Señor. Él defendió su derecho de apóstol en el capítulo 9. Y después de algunos argumentos en los capítulos 1 al 15, él arriba a su defensa de anunciar el Evangelio. En el versículo 16 vamos a leer desde el 16 hasta el 23. Y de ahí entonces Dios nos va a dar el mensaje de hoy, antes de tener nuestro tiempo de Santa Cena. ¿Verdad que sí? Tenemos Santa Cena en el segundo culto, sí, como en el primero. 1 Corintios capítulo 9, los que están en sus casas también pueden abrir sus Biblias. Y yo hoy traje una Biblia de papel, y es bonito, y nosotros los que somos del otro testamento nos gusta la Biblia de papel. ¿Cuánto le gusta la Biblia de papel? Amén. Los del Nuevo Testamento les gusta más la Biblia sin papel. Aleluya. De todas maneras, palabra del Señor. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ese es el texto de mi sermón, esa parte última. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Esa frase fue la que recibí del Señor primero para preparar el mensaje de hoy. Pero luego quise seguir la lectura, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, o sea, lo estoy haciendo por cumplimiento. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como si yo fuera judío, para ganarme a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, entiéndase, ley de Moisés, como si yo estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, es decir, a todos esos gentiles que andan por ahí, que no le importa nada, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino que yo estoy bajo la ley de Cristo, para ganar también a todos esos vagabundos que andan por ahí sin ley. A los que están, versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, es decir, de la predicación del Evangelio, para hacerme partícipe de él. Palabra de Dios. Digan, hombre, te alabamos, Señor. Que eso no es nada malo, aunque les recuerde su otra iglesia. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Dios. Te honramos, Señor.
Padre, gracias, esta es tu palabra. Si tú no la pones en el corazón de la gente, yo no podré hacer nada. Y no podremos nosotros hacer nada. Tráela a nuestros corazones para la gloria y para la honra de tu nombre. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén, gracias, Dios te bendiga. Ay, Jade, qué bueno. El tema que quiero predicar hoy, hermanos, se llama Todos a predicar. ¿Cómo se llama el tema? Todos a predicar. Todos. ¿Qué quiere decir eso? Todos. Que no excluye a nadie. Todos tenemos el llamado a predicar el Evangelio. Todos debemos predicar el Evangelio. Y más adelante les diré por qué. A la verdad, hermano, que no sé cómo entonar el tema de hoy para mi predicación. Pero le confieso que la entonación es parte importante de mi tema. Si no puedo entonar el tema de mi predicación hoy como él demanda, pierdo gran parte de mi predicación. No es lo mismo que yo diga, todos a predicar. Si yo le digo a ustedes, hermanos, todos vamos a predicar, ¿qué le estoy diciendo? Y yo no voy a predicarle ni a un mosquito. O todos a predicar. Si yo le entonara de ese modo, todos vamos a predicar. Con la entonación misma estoy diciendo, algunos no van a predicar o algunos no iremos a predicar. O si yo lo dijera de otro modo, todos a predicar. La entonación va a indicar si es una invitación, la cual usted puede decidir si la cumple, si va o no va. Es una invitación. Esta mañana, antes de venir para el culto, yo vi en Facebook una invitación de un gran amigo mío por más de 25 años de Santiago, que después de más de 40 se casa. Y entonces él mandó una invitación. Esa invitación la leo, la hago, voy si quiero. Bueno, como es mi amigo, me dio el deseo de felicitarlo y de decirle, mira, aunque no nos está invitando para que vayamos, dame la cuenta. Porque yo quiero apoyarte. Es un amigo de muchos años aquí en Santiago. Lo encontré un pichoncito cuando llegué a Santiago y hoy es un super pastor. Pero no es lo mismo una invitación, no es lo mismo una proposición que una orden ejecutiva o que una arenga militar. Por lo tanto, la entonación de mi predicación en este día es importante. La arenga es un discurso en tono solemne y elevado que se pronuncia para enardecer o levantar los ánimos. La arenga es especialmente un discurso de carácter militar o político con cierto contenido patriótico. Que de alguna u otra manera es una forma de influir en la voluntad de algo que debemos hacer, que estamos llamados a hacer, que es importante hacer, porque de hacerlo o no hacerlo dependen cosas importantes. Y entonces, en consecuencia, los militares, especialmente los oradores militares patrióticos, entonces usan el estilo de la arenga. Levantar el ánimo, levantar la motivación. ¿Por qué? Porque de ese ánimo
De esa motivación depende la patria, depende la vida, depende la familia, dependen cosas importantes. ¿Alguien me está escuchando? ¿Verdad que sí? Amén. Vamos a repetir el tema como si fuera una arenga militar. ¿Qué le parece? Amén. Amén. Qué bueno. Gracias por ayudarme. Si me ayudan a repetir. Todos a predicar. 1, 2 y 3. Todos a predicar. Otra vez. 1, 2 y 3. Todos a predicar. Aleluya. Predicar el evangelio no es una opción para un cristiano, por supuesto. El mundano predica si quiere. El inconverso predica si quiere. Pero el cristiano no tiene opción. O predica o predica. O predica o no es nada. Ay, eso yo no lo dije esta mañana y no quiero ofenderlos. Pero no es opcional. No importa en qué nivel se encuentre, predicar es para usted, predicar es para todos. Es para todos. Diga conmigo, es para todos. Viejos y jóvenes, niños y ancianos. Minusválido, así se dice, ¿no? ¿Cómo que se dice ahora? Discapacitados. Gracias, profesores. Y no discapacitados. Todos podemos y todos debemos predicar. Predicar el evangelio no es solo una orden que debemos de cumplir aun cuando no sintamos ningún deleite. Debemos de cumplir la orden de predicar cuando no sintamos deseo. ¿Cuánto han comido aquí sin deseo? ¿Solamente yo? Pues yo sí he comido sin deseo de comer. Digo, oye, pero yo como que no he comido hoy. No tengo hambre, pero déjame buscar algo de comer. Y yo como aunque no tenga apetito. Yo siempre tengo apetito. Me controlo, sí, pero como cada vez que quiero, porque mi apetito nunca está durmiendo. Pero así mismo es la predicación. Nosotros tenemos el llamado, la responsabilidad, el deber de predicar el evangelio de Jesucristo, aunque no tengamos hambre. Es decir, aunque no tengamos deseo, debemos de predicar. Trabajamos. ¿Cuántos trabajan sin desear trabajar? Tú sabes lo duro que es cuando está cayendo lluvia por la mañana, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, y tú tienes que levantarte, y si no tienes tu propio vehículo en una marquesina, buscar a ver si aparece un concho, porque tampoco tiene los 200 pesos para el taxi. Y te levanta y va y trabaja, y tú no dices de que yo no tengo deseo hoy de trabajar, y tú trabajas sin deseo. Amén. Asimismo es la predicación del evangelio, porque la predicación del evangelio es más importante para los fines de Dios, para los fines del evangelio, para los fines de quienes los escuchan, que el trabajo tuyo de un día. No dije que tu trabajo de toda la vida, pero no hay nada que dé salvación como da el evangelio. No hay nada que dé vida eterna como da el evangelio. No hay nada que dé esperanza como da el evangelio. Por lo tanto, el evangelio es muy importante. Y si es importante ir a trabajar sin deseo, también es importante predicar el evangelio, levantarse, venir a la casa de Dios, al discipulado, aunque no haya deseo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo han hecho alguna vez? ¿O soy yo el único pecador que hay aquí? Yo he venido a la iglesia sin tener deseo. Yo he predicado el evangelio sin tener deseo. Yo he orado sin tener deseo. ¿Y Dios me escucha? Claro que sí, Él no es sordo.
y tiene misericordia y me perdona y me restaura. A veces yo llego a la iglesia sin deseo de cantar y canto, y cuando comienzo a cantar sigo cantando y después se me olvida que no tenía deseo y me da deseo. Amén. O ustedes no, ustedes siempre están conectados con el deseo y siempre están en el espíritu. Yo no, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Predicar el evangelio es la primera práctica que demuestra que somos discípulos del Maestro Jesús. Predicar el evangelio es la primera práctica. Posiblemente tú no conoces mucho de la divinidad de Jesucristo. Posiblemente tú no conoces mucho de su nacimiento virginal. Posiblemente no conozca mucho de su crucifixión. Posiblemente no conozca mucho de los temas de la cristología. Pero tú sabes que Cristo te perdonó. Tú sabes que Cristo está dentro de ti. Y tú puedes decir como aquel ciego, cual fue Bartimeo: mira, yo no sé mucho quién era ese Señor. Yo no sé quién era Jesús. Pero lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora yo veo porque Él me sanó. Y ese mensaje es suficiente. Porque cuando los fariseos y los escribas siguieron insistiendo, el ciego le dijo: ¿quieren ustedes hacerse su discípulo también? O sea, ya esa fue la predicación, su primera experiencia de la sanidad de su vista. Compartir ese nivel de experiencia de tu primer nivel de encuentro con Jesús, ya eso es predicación. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que algunos entonces quieren ir a la escuela, y yo quiero estudiar homilética, y yo quiero estudiar hermenéutica, y hasta que yo no estudie homilética, y hasta que yo no estudie hermenéutica, yo no puedo hablar, porque yo no quiero hablar así, porque no es tan fácil predicar tan bonito como predica Carlos, esos sermones así corto, ¿verdad? Y bueno, a veces largo y a veces corto, pero bueno, buena predicación. No siempre podemos hacerlo así, pero es predicación, la comunicación de la verdad de Dios a los hombres con el propósito de que se salven. Eso es predicación. No es hacer un largo discurso, quizás como el que yo estoy haciendo en el día de hoy. Es comunicar la verdad de Dios con el propósito que se salven. Eso es predicación. Así es que todos a predicar. Gracias, mi hermano. Te debo un quimalito. Hermanos, predicar el evangelio es un deleite. Produce gozo, produce alegría, produce satisfacción espiritual y emocional. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad, Pedro? Predicar produce gozo, alegría, satisfacción espiritual y satisfacción emocional. Pero no me refiero a la predicación del evangelio de manera discursiva, como lo hacemos en los púlpitos, sino predicar el evangelio de manera personal, de persona a persona, persona a persona, el contacto relacional. A veces la predicación del evangelio en sermón, en discurso como este, produce miedo, produce temor, produce nerviosismo. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes al final van a decir: ese sermón del pastor si estuvo chueco, estuvo malo, estuvo desabrido. El pastor parece que no oró en esta semana. El pastor parece esto, parece aquello, parece allí. Y como si pagara para oír la predicación, entonces como queriendo decir: caramba, pagué mi cuarto y entonces no me dieron el sermón que me gustaba. Como cuando va al concierto y usted entonces le cantan canciones viejas, aburridas. Pero no, en la iglesia no es así, en el Señor no es así. Pero en la predicación discursiva desde el púlpito se expone a ese peligro. No hay cosa más grande que ver un pecador que da el paso de la perdición a la salvación
Y eso solo ocurre por el Evangelio. Solo por el Evangelio, por la predicación del Evangelio, un hombre sale del lugar del infierno para estar en el lugar de la vida eterna, para estar en el lugar de la gloria eterna, para estar en el lugar de la salvación. Perdición, escuchó el mensaje, salvación. Solo eso. Solo la predicación del Evangelio es capaz de transformar la vida de un hombre o de una mujer perdida en un hombre o una mujer salvada, con esperanza de vivir para siempre. Solo eso. Por lo tanto, si no hacemos eso, le estamos privando a mucha gente ese privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Así es que todos a predicar. Solamente he hecho la introducción de mi sermón, hermano. Así es que agárrense los zapatos y los pantalones, que vamos a seguir alto. 2 puntos o 3 más. ¿Por qué debemos predicar? Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 dice que es un mandato de Dios a sus discípulos. Ya lo dije en mi introducción. Predicar el Evangelio es un mandato de Dios. Jesús se apareció a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, a todos los barrios, a todos los pueblos, a todos los residenciales, a todas las aldeas, a toda la casa, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién? A sus discípulos. Vayan y prediquen el Evangelio. ¿Cuántos son discípulos que están aquí? ¿Qué pasó? ¿Algunos renunciaron? ¡Ey! Por no predicar, usted se atreve a renunciar de ser discípulo. Somos discípulos, somos sus discípulos, recibimos su mandato. Digan conmigo: obedecemos su mandato. Aleluya. San Pablo también dice en segunda de Timoteo capítulo 4 que el mandato de predicar el Evangelio es un mandato que debemos de obedecer encarecidamente, o sea, con rapidez, con gallardía, con valor, con responsabilidad. Te encarezco, dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Oiga, ¿cómo? Que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando sale a predicar, pero también cuando sale a trabajar. Donde quiera que hay gente, donde quiera que te encuentres con la gente, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra, porque allí hay almas que salvar. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque vendrá un tiempo cuando no escucharán sana doctrina, sino que tendrán maestros conforme a sus propios deseos, malos deseos, que apartarán de la verdad el oído y se pondrán a escuchar fábulas. Hermanos, mientras leía este pasaje para hoy, yo dije: me parece que estamos en estos tiempos. ¿Cuántas fábulas? ¿Cuántas fábulas? ¿Y qué fábula? Un disfraz del Evangelio. Pastora, ¿qué usted tiene que responder de los 10 solares que cuestan 40 millones? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. ¿Le recuerda eso algo? Yo no quiero hacer leña de ese árbol caído.
Pero cualquier buen motivador, cualquier buen orador, cualquier persona que estudie algunos, ¿cómo se llama? Técnicas de oratoria, alguna técnica de teatro, alguna técnica de cine, en cualquier escuela, contrata un canal de televisión, contrata una emisora de radio, contrata una emisora de YouTube, de Facebook, de cualquiera de estas redes sociales. Ahora mismo conquista público evangélico. Es más, da vergüenza a veces gente que tienen 40 años conociendo el evangelio de Cristo, cuando era costoso, cuando había que pagar un sacrificio, a veces lo abandonan para seguir uno de esos fabulosos. No, porque mi pastor y mi iglesia en la que yo me convertí hace 40 años, todavía siguen hablando de ayuno y oración. Y lo que me dice es que si vengo a la iglesia me voy a volver rico, me voy a volver poderoso, voy a tener jipeta, voy a tener mucha cuenta, voy a tener mucho deleite, Alguien publicó ayer así como una bandeja, una foto, como con 10 hermanos con una bandeja de comida así tremenda, y entonces luego cada uno tenía como si fuera un medio pollo, así un mulo de pollo así comiendo después del culto. Y él decía, esto es comiendo después del culto. Yo no sé si lo decía como algo, pero ¿qué es lo que quiero decir, hermanos? Que apartarán de la verdad el oído para escuchar fábulas. Y Pablo sigue insistiendo, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Porque es la palabra lo que transforma, es la palabra lo que cambia, es la palabra lo que da salvación, es la palabra de Dios lo que redarguye de pecado, es la palabra de Dios lo que el Espíritu Santo utiliza para limpiar al pecador, para llevarnos desde el infierno hasta la gloria. Es solo la palabra y no es ninguna fábula, por maravillosa y deleitosa que parezca. Es la palabra. Es la palabra. El tiempo no es nada, amigo mío. Se sobre en todo, soporta las aflicciones. Si tiene que ser afligido por predicar, soporta. Pero haz obra de evangelista, cumple con tu llamado. Porque Dios ama a los perdidos y nos ha pedido a nosotros que los amemos también. Juan capítulo 3 es el versículo más conocido. De tal manera Él amó a los perdidos que entregó a su Hijo Jesucristo para que muera por los perdidos, y nos ha dicho a nosotros que lo amemos también, que amemos a los perdidos. El que no ama a los perdidos tiene problema con Dios, porque Él sí ama a los perdidos, y que Dios nos libre de no amar algo que Dios ame. Porque las almas van al infierno. Es muy doloroso saber que alguien que muere sin aceptar a Jesucristo va al infierno, y nosotros, hablándole de Cristo, de la palabra, podemos cambiar ese destino para siempre. Para siempre cambiar el destino de una persona, porque le hagamos oír la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! ¡Qué bendición! Debemos siempre agradecerle a quien nos predicó el evangelio, hermanos. No importa que se haya descarriado. La pastora con la que yo me convertí se descarrió. Duró muchísimos años descarriada. Después volvió 3 años a mi pueblo, después de yo ser convertido. Volvió ya descarriada. Volvió a votar en unas elecciones. Pero eso no me desmotivó a mí para seguir el evangelio y seguir orando por ella.
Y luego entonces, cuando supimos que ella estaba enferma en Los Alcarrizos, ella era de Inver, luego entonces murió en Los Alcarrizos, allí se reconcilió con el Señor, y quienes le sirvieron fueron unos primos míos que nos convertimos también junto con ellos y que hoy son pastores en la zona de Los Alcarrizos. Agradezca siempre a quien le predicó el evangelio cuando usted estaba perdido, a quien le enseñó el evangelio en la escuela dominical. Si se aprendió el evangelio con Estraida, si se aprendió el evangelio, jovencitos, con Arami, con Idalia, la que daban clases en la escuela dominical, con Milagro y con todos estos maestros de la escuela bíblica en la iglesia, siempre agradézcale que le enseñaron el evangelio de Jesucristo, que salva y da vida eterna y que le puede librar del infierno para llevarle a la gloria. Agradezca eso, si no usted es muy malo. Mire, si usted no lo agradece, usted es muy malo o muy mala. Recuérdese de alguien que fue su maestra o su maestro en la escuela dominical. Creo que Carlos y Noemí le dieron clase. ¿A quién fue? A Dagoberto, a Persia y a una gente así de esa edad, que eran como estaban dando clases desde chiquitito en la iglesia, porque nacieron en la iglesia. Recuérdese y un día invítelo. Mire, usted me dio clase a mí en la escuela dominical, venga, que hoy le voy a brindar esta cena. Amén. Y llévelo a una pizzería, llévelo al Tablón o a qué sé yo quién ahí en un buen restaurante, y dígale: te agradezco tanto que me enseñaste el evangelio, y por ese evangelio que me enseñaste aquí estoy. O si se convirtió con Víctor, con Pedrito, creo que Estraida se convirtió, no sé si fue con Víctor en una campaña hace varios años. No sé lo que estoy diciendo, pero agradézcale eso a alguien, que de todo lo que usted ha escuchado en la vida, lo mejor que ha escuchado ha sido el evangelio de Jesucristo. Se le puede olvidar todo, que se le olvide lo que escuchó de Balaguer. ¿Cuántos fueron balagueritas aquí? Que se le olvide lo que escuchó de Juan Bopa, los que fueron Juan Bochita. Que se le olvide lo que escuchó de Peña Gómez, pero que no se le olvide lo que ha escuchado el evangelio de Jesucristo, porque ahí es donde único hay vida eterna. Usted puede cantar parodiando a quien que canta: que se me falte todo menos tu presencia, que me falte todo menos el Espíritu Santo. Ahora, si lo parodiamos, diga: que se me olvide todo menos el evangelio. Amén, aleluya. Nada, usted no ha ido nada como el evangelio. Yo compré mi biblita de Scofield, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan? Lo de mi testamento, ¿recuerdan un escritor que escribió una Biblia? Juan Carlos, ¿tú recuerdas Scofield? Porque yo iba a decir Elías, pero para que después Eterno me diga que lo estoy poniendo viejo. Pero cuando yo me convertí, compré mi biblita de Scofield. Y ahora entonces sigo comprando todavía. Esta Biblia yo la compré el viernes pasado, el jueves, un día de esto. Porque es el evangelio y sigue siendo el evangelio. Y cada día yo quiero seguir leyendo el evangelio y escudriñando el evangelio. Pero algunos como que se cansan del evangelio porque la fábula le han entorpecido el oído. Yo no estoy peleando con ustedes, hermanos. Lo que quiero es convencerlos de que este evangelio hay que predicarlo. Aleluya. Déjame terminar. Dice Pedrito que siga ahí. Como tú eres predicador del evangelio eterno. Hermanos, ¿cómo podemos predicar el evangelio? Déjeme solamente leer
mediante actividades masivas en los templos, en los estadios o en lugares públicos, mediante actividades de pequeños grupos con cenas, con almuerzos o con picaderas. ¿Cuántos dicen amén? Si lo puede predicar sin eso también. Pero usted regalarle un tratado a alguien en la calle, no necesita comprarle un refresco. Ahora si le da un refresquito, un vaso de agua, una botellita de agua. Mi amigo, mire esta botellita de agua con este calor que hace y mire este tratadito de la palabra de Dios. Qué bonito suena eso, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? Suena bonito. Y abre la puerta. Visita de personales para hablar a solas con alguien en su casa, en restaurante, parque o cualquier otro lugar, por medio de un programa de la radio, de la televisión, hermanos. Una de las cosas que yo lamento a veces de la predicación del evangelio es que los inversionistas cristianos no invierten en los medios de comunicación cristianos. Y entonces luego aparecen gente como Juan Luis Guerra. Perdón, no quise decir Juan Luis Guerra, se me chispoteó. Quise decir el de Pura Vida, José Esteban, que todavía no sabe como mucho hablar del evangelio, pero es el dueño de un medio de predicar el evangelio, donde uno no sabe si son fábulas o si es el evangelio. Ay, ya lo dije. Pero tiene buena música y buenos programas muchas veces. Hay algunos buenos predicadores que predican y transmiten por Pura Vida. Pero hermanos, las predicaciones de muchos medios hay que sacarlas con pinzas a ver si son fábula o si son palabra de Dios. Ahora, hermanos, ojalá nosotros pensemos en eso. Bueno, por las redes sociales. Esta mañana decía que siempre leo un mensaje de una hermana que publica un mensaje. Yo no sé si he escrito, si he hablado, pero siempre publica, sí, una cápsula. Ella le llama una cápsula. ¿Qué sería que 50 gente, 100 personas como la que vemos aquí, más de 100 personas como los que vemos aquí, cada día saquemos por Facebook un mensajito de la palabra de Dios, una predicación de la palabra de Dios? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué pasaría? ¿Creamos una revolución? Pero a veces no pasamos el día solamente mirando lo que otros publican, y entonces allí nos encontramos con Cristian Casablanca, nos encontramos con Omega el Fuerte, nos encontramos con qué sé yo quién, nos encontramos con esto, que a Omega le revocaron otra vez la libertad, que tiene que meterlo preso porque iba a cocotear a un hombre con una pistola en la calle, a un chofer, que Cristian Casablanca tiró la televisión de una segunda, qué sé yo, toda esa babosería es lo que nos encontramos. Y ustedes dirán, ¿y por qué usted se la sabe, pastor? Porque también la encuentra. Claro, yo siempre veo un noticiario por lo menos al día, aparte de todas esas cosas de las redes sociales. Hermanos, adueñémonos de las redes sociales. Llenemos de las redes sociales con el mensaje de Cristo. Usted puede tener un emisor, usted puede transmitir, usted puede llegar. Ahorita yo hice así un poco del video del devocional ahora en este segundo culto, y de repente me encuentro con una hermana que algunos de ustedes conocen, Mayra Suero, una joven de Jicomé que vino a estudiar a Santiago, creció en esta iglesia, se fue a Estados Unidos y ahora mismo entonces vive en New Jersey. Y de repente ahí veo a Mayra Suero. Llegaron a ver en un momento como 11 personas. En ese momento que yo comencé, porque comencé a buscarla de la iglesia y no la encontré. Y digo, déjame yo ver si algunos hermanos están esperando el segundo culto. Y así fue. Como 9 personas llegaron en ese rato que yo estuve ahí y estuvieron conectados con el culto. Las redes sociales son una gran verdad, hermano, para nosotros predicar el evangelio, no solamente para entretenernos.
Terminé aquí. Todos a predicar. Si no tiene deseo, ve a la cruz. Si no tiene deseo, predica. Predica sin deseo. Si no tiene deseo, pide la oración. Pide la oración si no tiene deseo de predicar. Pero no viva sin predicar el evangelio. No viva sin predicar el evangelio. Predica en tu casa, predica en tu trabajo, predica por la calle, predica en la bomba, predica en el carro público. Si no te monta en carro público como algunos que tenemos quizá vehículos privados, llévate algún tratado y al que te pide en la calle, dale 10 pesos, pero dale también la palabra del Señor. Amén. ¿Alguien dijo amén aquí? Gracias, Juan Daniel. Dios te bendiga. No solamente porque dije que le dé los 10 pesos, sino que le dé la palabra del Señor. Amén, hermano. Qué bueno, hermanos. Pero debemos predicar, porque es salvación. Vamos a estar sobre nuestros pies. Es vida eterna, es salvación, es salvación. El evangelio es salvación, el evangelio es salvación. La fe viene por el oír. Si no escucha, el pecador perdido, si no escucha, no podrá despertar la fe, no podrá creer, no podrá recibir. ¿Cómo escucharán si no hay quien le predique? ¿Cómo? Por lo tanto, abre tu boca. Abre tu boca. Un tratadito y se lo entregamos a algún perdido por ahí por la calle. ¿Cuántas cosas podrían ocurrir? Posiblemente el domingo usted va a decir: pastor, yo quiero compartir un testimonio con el tratado que yo les regalé a alguien el domingo después que salí del culto. Va a tener deseo, anhelo, gozo, alegría, porque predicar, compartir, hablar de la palabra de Dios produce todo eso, no solo en el que la recibe, sino también en el que la da. Aleluya. Da gozo, da alegría, da deleite, da placer emocional y espiritual. Predicar la palabra. Que te tengan por loco, decía una canción antiguamente. Llámenme loco, fanático o qué sé yo qué, pero ninguno van a impedir que yo le predique de Cristo. Ninguno van a impedir. Dite a ti mismo con tu prudencia, porque hoy lo que tenemos demasiado prudencia que ha llegado a ser boca callada. No. Prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor. Levanta tu mano. Dile: ay, Señor, ten misericordia de mí. Que a veces